Vemos que en el capítulo número 5, postprocesado. Introducción. Los datos de una imagen digital son adquiridos y manipulados en una matriz de volumen de elementos llamada voxel. Una imagen se construye analizando cada voxel y proyectando el resultado en una superficie bidimensional subdividida en elementos de imagen llamados píxeles. En su forma más sencilla se asume que los tejidos con mayores coeficientes de atenuación, unidades Hounsfield, son más sólidos y que un rayo de luz virtual que trate de atravesar dicho tejido logrará pasar en mayor o menor grado según la solidez. Dicho haz de luz simulado está sujeto a las mismas leyes de la física de reflexión y refracción, calculadas para cada haz de luz que interactúa con el volumen de los datos. Siendo esta la base de las reconstrucciones tridimensionales, los equipos de TESA helicoidales y multicorte en sus adquisiciones volumétricas proporcionan muchísimos datos que hay que procesar en una estación de trabajo para poder visualizar las estructuras que se quieren estudiar en 3D. El análisis de la imagen comprende todos los métodos y técnicas que se utilizan para extraer información. El postprocesado permitirá la obtención de vistas diferentes en plano axial de captura y una mayor eficacia en la interpretación de dichas imágenes. La continua evolución de las pruebas de imagen y su importante apoyo informático hace necesario que el técnico y el radiólogo se familiaricen en los diferentes conceptos basados en el postprocesado de imágenes tridimensionales. Solo las adquisiciones volumétricas han permitido explorar adecuadamente esta técnica, que permite reconstruir, partiendo de una adquisición axial, imágenes en una orientación sagital, coronal, oblicua, curva y de trayecto libre. Características y material necesario. Existen multitud de estaciones de trabajo destinadas a tales fines y por lo general cada casa comercial tiene su propia consola de postprocesado específica. Las estaciones de trabajo son vemos que en el capítulo número 5, postprocesado. Introducción. Los datos de una imagen digital son adquiridos y manipulados en una matriz de volumen de elementos llamada voxel. Una imagen se construye analizando cada voxel y proyectando el resultado en una superficie bidimensional subdividida. Dirección de postprocesado y material necesario. Existen multitud de estaciones que construyen expresamente para manipular grandes volúmenes de datos de imagen. Segmentación. La segmentación de una imagen médica o de una serie de imágenes proporciona medidas cuantitativas de la extensión o el volumen de distintas estructuras anatómicas o patológicas. La segmentación de imágenes se ocupa de descomponer una imagen en sus partes constituyentes, en las estructuras que interesan y el fondo. La mayoría de las imágenes están constituidas por zonas que tienen características homogéneas, nivel de gris, textura, etc. La segmentación de una imagen consiste en su división en zonas o regiones homogéneas. A partir de su contorno, su conectividad o las características de los píxeles que permiten discriminar una estructura de otras, los diferentes tonos de gris, la textura, la dirección de los bordes, el modo estadístico de los tonos de gris, etc., son características que utilizan la segmentación. La operación de segmentación trata de distinguir si un píxel pertenece o no a una estructura de interés, produciendo una imagen binaria. Propiedades de los algoritmos de segmentación. Las propiedades de los algoritmos de segmentación de imágenes monocromáticas se basan en las siguientes características. Punto. La discontinuidad en los tonos de gris de los píxeles de un entorno que permite detectar puntos aislados, líneas y bordes. Punto. La similitud en los tonos de gris de los píxeles de un entorno que permite reconstruir estructuras por división y función, por crecimiento o por umbralización. Y punto, la conectividad de los píxeles que permite seleccionar una secuencia de píxeles adyacentes que pertenecen a su entorno más inmediato. Métodos de segmentación. Los diferentes métodos de segmentación que se pueden agrupar en 4. Métodos basados en píxeles locales, en las propiedades de los píxeles y su entorno. Píxeles globales, en la información global obtenida, por ejemplo, con el histograma de la imagen. Métodos basados en bordes. Métodos basados en regiones que utilizan las nociones de homogeneidad y proximidad geométrica, tales como las técnicas
de crecimiento, fusión o división, y métodos basados en modelos matemáticos. Existen técnicas para segmentar casi todas las partes del cuerpo. Entre los algoritmos más utilizados para la segmentación cabe destacar los basados en umbralización y proximidad y los métodos multiespectrales. El objeto de la segmentación mediante umbralización es diferenciar objetos en distintos niveles de gris. Su utilidad viene dada porque los objetos estudiados presentan niveles de intensidad característicos y únicos de la imagen. Por su parte, la segmentación multiespectral se ha utilizado en la segmentación de estructuras con diferentes perfiles de captación tras la administración de medio contraste extracelular. En específico, las clasificaciones multiespectrales necesitan acceder a un mismo volumen geométrico de datos variando las propiedades de cada una de las series de datos de imágenes. En su forma más sencilla se dispone de dos adquisiciones geométricamente iguales en las que se ha modificado un único parámetro. Reconstrucción. El manejo de las secuencias o volúmenes 3D adquiridos en los equipos de radiología pueden ser tratados con multitud de herramientas. Reconstrucción multiplanar. La reconstrucción multiplanar MPR, Multiplanar Reconstruction, no es una reconstrucción 3D, sino una deformación geométrica del volumen de datos. Por su facilidad de utilización, rapidez de implementación y cantidad de información suministrada, se encuentra entre las de mayor uso en la práctica diaria. Los MPR, la reconstrucción de punteo múltiple, son imágenes 2D reconstruidas en un plano arbitrario, generalmente axial, coronal y sagital, a partir de los datos brutos de la adquisición de una hélice axial de grosor e incremento suficientemente pequeño. No se trata de una reconstrucción 3D como tal y suele usarse como guía para plantear otro tipo de reconstrucciones, aunque permitirá el estudio de la imagen adquirida en múltiples planos, axial, coronal y sagital, con posibilidad de reconstruir también planos oblicuos o curvos. Es una herramienta muy utilizada que permite explorar un volumen de tejido y examinarlo desde distintas perspectivas. Se obtienen las imágenes de los cortes axiales y luego, ampliando visualmente los cortes, se pueden reconstruir imágenes en plano sagital o coronal, bien en dirección perpendicular u oblicua, con respecto al eje del paciente. Las MPR se deben calcular a partir de voxeles isotrópicos, ya que si se hace a partir de voxeles anisotrópicos, la imagen final tendrá aspecto de dientes de sierra por la falta de datos. La MPR permite la navegación a través de un volumen en todos los planos del espacio, incluso en trayectorias arbitrarias. En la actualidad existen tres grandes sistemas de reconstrucción de imágenes 3D: la reconstrucción de superficie sombreada, la proyección de máxima intensidad y la reconstrucción volumétrica. La imagen 3D obtenida estará en función de las características que sean analizadas por el conjunto de voxeles atravesados por el haz de rayos X para formar la imagen en una superficie plana. Las primeras técnicas desarrolladas para la visualización 3D se basan en el concepto de umbrales, que es en esencia de manera sencilla de clasificar tejidos con un solo criterio. Se define un umbral de unidades Hounsfield y se eliminan de la visualización de todos los tejidos por debajo de ese umbral. Reconstrucción de máxima intensidad de proyección, lo que viene siendo el MIP. La reconstrucción de máxima intensidad, MIP, Maximum Intensity Projection, es una técnica de representación que crea una imagen bidimensional a partir de la información tridimensional incluida en un volumen determinado. Partiendo de una línea de visión similar a una proyección radiológica, se representan en una imagen bidimensional los voxeles más contrastados que conforman el volumen seleccionado. De esta forma, en la imagen final quedan representadas las estructuras del volumen estudiado que mayor atenuación han presentado. Solo se muestran en la imagen los píxeles de mayor intensidad en el grosor reconstruido. Es un método para representación 3D a lo largo de la dirección de visualización. A través de un volumen en la imagen los resultados dependerán del voxel con la absorción más alta de cada área. La MIP trata el objeto como si fuera translúcido, muestra los píxeles de máxima intensidad de cada corte, de tal modo que la reconstrucción requerida para estructuras de máxima intensidad
y no muestra la profundidad de las estructuras, de tal manera que las estructuras vasculares anteriores ocultan las posteriores. El principio inherente a esta técnica es la causa de sus principales limitaciones. Se representará únicamente el material con mayor densidad en la dirección del haz de rayos X, lo que significa que un fragmento de calcio más denso que el contraste oscurecerá información de la luz vascular. Lo mismo sucede con estructuras de alta atenuación, tales como hueso o implantes metálicos que pueden enmascarar la anatomía buscada. En el estudio de aneurismas, sus limitaciones son los ateromas calcificados y las carótidas a su paso por la base del cráneo. La MIP proporciona una proyección del vaso en toda su extensión, lo que permite usar esta herramienta para limpiar la imagen al poder eliminar todas las estructuras que se superponen. Es de gran utilidad para evaluar las calcificaciones y los stents en los vasos. Con ayuda de esta función se pueden calcular nuevas visualizaciones de orientación a partir de los topogramas. Reconstrucción de mínima intensidad de proyección, lo que viene siendo el MINIP o el MINIMIP, cualquiera de esos dos. Si la MPR realiza un promedio en toda la captura, la mínima intensidad de proyección MINIMIP busca en la adquisición las estructuras menos densas, como por ejemplo el aire. En MINIMIP solamente se utilizan y se muestran los valores de atenuación menores y solo se muestran en la imagen los píxeles de menor intensidad en el grosor reconstruido. La imagen obtenida es un negativo de la MIP y realza estructuras de baja densidad, mostrando por ejemplo las características del atrapamiento aéreo, efisema o cualquier cavidad con aire como los pulmones o los senos paranasales. Es la base de la broncoscopía y la colonoscopía virtuales. Reconstrucción volumétrica, lo que viene siendo el BR o BRT, que le dicen 3D, no, pero no es 3D, es BR o BRT. La reconstrucción volumétrica, BR Volumen Rendering, es una representación 3D del estudio que tiene en cuenta todos los voxeles de la imagen según sus valores de atenuación. Se asignan distintos grados de transparencia, brillo y color a los distintos voxeles que conforman la región estudiada. Existen múltiples tipos de BR orientados a regiones o estructuras determinadas para diferenciar entre las distintas estructuras. Se asignan colores diferentes en función de la densidad. El resto de tejidos que conforman el volumen menos denso se hacen transparentes, con lo que no contribuyen a la imagen. La imagen se puede rotar para visualizar desde distintos puntos del espacio. También se pueden controlar los grados de transparencia, color y brillo de la imagen final, así como la dirección de la fuente de iluminación. Esta forma de visualización es una técnica que genera representaciones 3D de alta calidad. La visualización se produce con todos los datos obtenidos tras un proceso de clasificación por paralelepípedos basados en el brillo. Las clases definidas se representan con un color, opacidad, brillo y porcentaje de clasificación definidos como modelos. Los modelos establecidos basados en las clases y sus representaciones se deben adecuar a situaciones diagnósticas concretas. Aunque este algoritmo de postproceso está siendo más utilizado en TC helicoidal, sus aplicaciones en RM volumétrica también son muy interesantes. La visualización volumétrica utiliza la totalidad de los datos de la imagen frente a las reconstrucciones de superficie y las de máxima intensidad de proyección, que solo emplean un 10 a 15% de la información contenida. Estas representaciones tienen un uso actual limitado principalmente a la representación de estructuras de alto contraste, vasos en la angiografía por TC o líquido en los conductos semicirculares mediante RM. La BR es posiblemente la técnica más novedosa entre estas reconstrucciones, ya que aporta una codificación de colores que asigna a cada uno de los tejidos por sí solo, siendo más fácil identificarlos.
Otra de sus ventajas es que se puede eliminar el plano óseo y los tejidos blandos aparecen como transparentes. En esta técnica se genera un histograma basado en la intensidad de un voxel y cada uno es mapeado como opacidad o incremento de la intensidad. La atenuación relativa al voxel es preservada usando la escala de grises en la imagen. Se utilizan todos los datos obtenidos y al final de la imagen pueden proyectarse vasos, órganos o ambos. Esto ofrece la posibilidad de observar por medio del software su interior y transitar a través de ellos empleando la realidad virtual. La opacidad de cada voxel define su grado de visibilidad. Punto. Opacidad: 0 voxeles es totalmente transparente que no se verán en la imagen. Punto. Opacidad 1, voxeles totalmente opacos que no dejan pasar la luz. Punto. Opacidad intermedia, voxeles con valores semi-transparentes. Reconstrucción de superficie sombreada SSD. La reconstrucción de superficie sombreada SSD fue la primera técnica de reconstrucción 3D utilizada. Este método muestra la superficie de un órgano o de un hueso que ha sido definida en unidades Hounsfield por encima de un determinado valor de umbral. El ángulo de visión y la localización de la hipotética fuente de luz virtual son cruciales para obtener reconstrucciones óptimas. Es una técnica rápida de reconstrucción, pero en realidad su utilidad se limita a la visualización de hueso que se encuentra en el extremo superior de las curvas de atenuación y en la práctica no sirve para visualizar tejidos blandos, pues al bajar el umbral para incluir estos tejidos se presentan muchos artefactos y el hueso y los tejidos blandos se muestran como un mismo tejido. Por ello, la elección del valor del umbral debe ser cuidadosa, ya que de lo contrario se puede eliminar información valiosa de la imagen e incluso puede parecer que hay una patología ahí donde no la hay. La SSD muestra poca profundidad y no se observan las estructuras en el interior o por detrás de la superficie como se ve. Este sistema de reconstrucción asigna valores de señal a los voxeles, unidad de volumen de la imagen creada, con un umbral de referencia de forma que los clasifica como de alto o bajo umbral, sistema binario. A partir de esta diferencia se reconstruirá una superficie. Su principal ventaja es que el procesado es muy rápido. El ordenador necesita poca potencia porque se maneja poca información de la imagen. En la práctica general, la SSD solo se utiliza en las reconstrucciones óseas sencillas. En el caso de los aneurismas no se utiliza porque se pierde mucha información. La SSD emplea los voxeles por encima de un determinado umbral y rechaza a los demás, generando imágenes de la superficie de los vasos y tratando el objeto como si fuera opaco. Selecciona dos límites inferior y superior de un voxel teniendo en cuenta una característica anatómica de un tejido específico. Es una técnica muy sensible a la selección de los límites inferior y superior. Si se selecciona un umbral muy bajo se puede perder información del objeto de interés, mientras que si se selecciona un umbral muy alto puede perder información sobre la anatomía o de densidades o intensidades más bajas. Conclusiones. Las imágenes originales de captura en plano axial siguen siendo indispensables para realizar el diagnóstico, pero la reconstrucción 3D proporciona valor añadido a los estudios. Los cirujanos, por ejemplo, se benefician significativamente de la información 3D al planificar intervenciones quirúrgicas. Así pues, la posibilidad de realizar reconstrucciones 2D y 3D facilita la situación espacial de la patología y ayuda a la planificación terapéutica. Funciones y competencias del técnico en el postprocesado. El técnico debe tener un amplio conocimiento de la anatomía, sobre todo vascular y cardíaca, para poder conocer las múltiples variantes anatómicas existentes en el organismo, así como nociones de informática para el manejo de las aplicaciones de postprocesado y la manipulación de la imagen en las diferentes estaciones de trabajo que utilizará para tratar los estudios. El técnico de postprocesado estará en contacto permanente con el radiólogo, que es quien decidirá cómo quiere la representación de los estudios y le facilitará toda la ayuda necesaria para poder dar la mejor calidad de imagen posible para un diagnóstico correcto.